Comenzando en el siglo XIV, la Guerra de los 100 Años se originó en una disputa dinástica que se prolongó durante mucho tiempo y dejó profundas huellas en la historia de Europa. En 1328, tras la muerte de Carlos IV de Francia, sin heredero varón, surgieron dos pretendientes al trono principales, Felipe VI de Francia y Eduardo III de Inglaterra. Este enfrentamiento no solo fue una lucha por el poder, sino también por los territorios y la supremacía en el continente europeo. Una de las batallas cruciales que marcaron esta guerra fue la batalla de Crecy en 1364. En esta contienda los arqueros ingleses demostraron su destreza táctica al vencer a los caballeros ingleses, caminando para siempre en la historia que se conocerían las tácticas militares. Al año siguiente se alcanzó la tregua de Calais, un acuerdo temporal que permitió un respiro en el conflicto y fomentó el comercio y la diplomacia entre ambos países. Pero no duró demasiado, ya que en 1356 inició la batalla de Pontoise, que fue otro momento cumbre en la guerra. El ejército inglés, bajo el mando del Príncipe Negro, logró una victoria implacable al derrotar a las fuerzas francesas y capturar al rey Juan II en el proceso. Esta batalla reafirmó la habilidad de los arqueros ingleses y debilitó la confianza de la caballería francesa. Otro acuerdo muy destacado de la guerra fue el Tratado de Brittany, firmado en 1360, que buscaba poner fin al conflicto. Sin embargo, las tensiones y desacuerdos persistieron, lo que llevó a la renovación del conflicto en 1364. La muerte de líderes clave, las dificultades financieras y la arraigada rivalidad contribuyeron a esta renovación de hostilidades. Un líder influyente en este periodo fue Carlos V de Francia, también conocido como Carlos el Sabio. Su reinado, que duró desde el 1364 hasta el 1380, trabajó en la estabilidad y la renovación de Francia, enfrentando al caos tras la captura de su padre en la batalla de Pontoise. Carlos VI negoció la liberación de su padre y realizó reformas internas para fortalecer la economía y la autoridad real. También se enfocó en modernizar el ejército y promover la justicia social. Carlos V fue un mecenas de las artes y las letras. Sus acciones sentaron las bases para el resurgimiento de la monarquía francesa y el Renacimiento. La campaña de Juan el Bueno en Normandía en 1356 fue un intento de Francia de recuperar tierras bajo el control anglosajón. A pesar de los avances, la falta de recursos y las tácticas enemigas llevaron al abandono de la campaña. Aunque no tuvo éxito inmediato, allanó el terreno para futuras ofensivas y finalmente condujo a la reconquista de Normandía en la década de 1450. La peste negra, también llamada como muerte negra, fue una devastadora pandemia que azotó Europa en el siglo XIV debido a la bacteria Yersinia pestis, extendiéndose en 1347 y 1351. Años en los que duró la Guerra de los 100 Años. Originada en Asia Central, llegó a través de las rutas comerciales y ratas en barcos, con impacto catastrófico. La enfermedad desmonte el 30 y el 60% de la población europea, devastando ciudades, generando escasez de mano de obra, colapso económico. Esta peste transformó la vida cotidiana de manera profunda. Se propagó el miedo y la búsqueda de archivos expiatorios. Los rituales generaron una alteración en la estructura social y tambalearon la cultura, y reflejó la muerte y la angustia en el arte, la música y la literatura. Aumentó la búsqueda religiosa y el énfasis en la vida. A pesar del desastre, la pandemia tuvo impactos a largo plazo. La escasez de mano de obra mejoró las condiciones laborales y aumentó los salarios, contribuyó al declive del feudalismo y el surgimiento de la implacable clase media. Juana de Arco, conocida como la Pulés, se destacó en el siglo XV como una figura emblemática de este conflicto. Afirmó recibir visiones divinas desde muy pequeña que la impulsaron a liderar la lucha por liberar a Francia de la ocupación de los anglosajones y poner a Carlos VII en el trono, liderando a las tropas en la Guerra de los 100 Años, inspirando victorias significativas. Por ejemplo, la liberación de Orleans. Sin embargo, fue capturada, juzgada y quemada por herejía en 1431. Pero su legado perdura como un símbolo de valentía y liderazgo. Por ejemplo, la batalla de Orleans en 1429 fue un punto crítico en la guerra y estuvo liderado por Juana. Su valentía y tácticas audaces rompieron el asedio inglés, lo que rehabilitó la moral francesa y consolidó la población de Carlos VII como rey. Marcó el declive del poder inglés en la zona. Por esas mismas fechas, hubo un tratado muy importante llamado Tratado de Troyes en 1420, que buscó establecer una dinastía anglo-francesa, dando a Enrique V el control de Francia. Sin embargo, tras la muerte de Enrique V y Carlos VI, el tratado colapsó y el rey Carlos VII resistió y retomó el trono, rechazando la autoridad inglesa, ayudando por supuesto a Juana. La coronación de Carlos en 1429 en la Catedral del Reims marcó el hito en la Guerra de los 100 Años y la legitimidad del rey como rey de Francia. La aparición de Juana de Arco revitalizó las esperanzas de Francia y la ceremonia fortaleció la moral, legitimidad y el reinado de Carlos.
Juana, vestida en una armadura blanca, lo protegió durante la coronación, aumentando su aura protectora. Esta ceremonia unificó a Francia, renovando la esperanza en la liberación de la ocupación inglesa. La coronación tuvo implicaciones políticas al refinar la autoridad de Carlos y desafiar a Enrique. La marcó un cambio en la guerra, inclinando el impulso a favor de Francia. Juana de Arco, líder en victorias militares, aumentó el fervor y la confianza. La figura de Carlos VII y su relación con Juana se convirtieron en símbolos de resistencia y patriotismo. Y en 1453, la batalla de Caslington marcó el final de la Guerra de los 100 años. Francia, bajo Jean Breu, derrotó a Inglaterra cerca de Burdeos. El bombardeo de artillería fue clave, desmontando su moderna guerra. La derosa anglosajona aseguró la independencia y soberanía de Francia, debilitando la influencia inglesa en el continente. La batalla fue el último enfrentamiento de la Guerra de los 100 años, reafirmando la corona francesa, implicando un declive para el poder anglosajón en Europa y consiguió el reinado de Carlos VII. Francia emergió como una potencia renovada bajo su corona. En conclusión, la Guerra de los 100 años tuvo un impacto profundo y duradero en Europa, desde cambios territoriales hasta transformaciones económicas, sociales y culturales. Esta guerra modeló la historia de Francia, Inglaterra y Europa en su conjunto. La figura de Juana de Arco en particular sigue siendo un símbolo de valentía y liderazgo, mientras que las consecuencias que esta larga contienda resonarán a lo largo de los siglos, dejando huella indeleble en la historia de la región. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita y mira todos mis vídeos de historia que seguro te van a encantar. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.